Hola, este es Rebeldemente, el podcast para las ideas originales, revolucionarias y rebeldes. A lo largo de los capítulos estaremos conversando sobre puntos de vista, anécdotas y reflexiones de diferentes temas relacionados con la innovación, la sociedad o la tecnología. Te invito a seguir escuchándonos aquí en Rebeldemente, el podcast. Bueno, el día de hoy hemos decidido tener un capítulo especial y para eso he invitado a Diego Ramírez. Él es un experto en temas de datos y vamos a hablar sobre la ciudad y los datos y la forma como no estamos aprovechando desde un punto de vista de sociedad o desde un punto de vista de gobierno los datos que se generan a diario. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jaime? Bien, bien. A todos. Bien, gracias por acompañarnos hoy al podcast Rebeldemente. En Rebeldemente, como sabes, la idea es resaltar ideas diferentes, temas en los que nadie está pensando y que debamos aprovechar o que debamos empezar a mirar. Hoy vamos a concentrarnos, vamos a tener una conversación sobre la ciudad y los datos en particular. Tú sabes mucho de gestión de datos y la idea es aprovecharte en esta conversación. Así que, ¿qué oportunidades estás viendo tú a nivel de aprovechamiento de datos que hoy estén siendo desaprovechados o que nosotros deberíamos estar mirando? Bueno, hay varias técnicas. Lo primero es que como ciudades, por ejemplo, ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín, que generan muchísimos datos, deberíamos estar más concentrados en proyectarnos a hacer una ciudad inteligente. Ese debe ser como el fin, ¿no? Las ciudades inteligentes no solo se caracterizan por la tecnología, sino también por el flujo y alto volumen de datos que pueden generar. En ese orden de ideas, es importante establecer, por ejemplo, centros de datos o torres de control donde se establezcan ese control de los datos. Y una de las cosas que a mí me parece muy importante en esto es que ciudades como las que mencionaba, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, ciudades que de alguna otra forma jalonan la economía del país, tengan más dominio de sus propios datos y no dependan tanto de Bogotá en cuanto al gobierno central. Datos que se están desaprovechando de una forma enorme, la gran encuesta integrada de DARE, empezando de ahí para abajo, todo lo que tú quieras se está desaprovechando. Vemos que muchas veces el DNP ni siquiera hace encuestas en todos los municipios y con la misma intensidad. O sea, siempre lanza como los pilotos en Bogotá y quiere ver uno de pronto datos particulares de alguna ciudad y no va a encontrar. Y no lo vas a encontrar nunca porque el DANE enfoca las encuestas en las 23 principales ciudades, ni siquiera en los 32 departamentos, ni siquiera en las 32 capitales departamentales más Bogotá. O sea, de ahí de entrada ya tú sabes que hay un rezago de la información en cuanto a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, personas en el Amazonas, el Putumayo, Baupés, no sé, San Andrés, cosas así, no tienen forma de saber cuál es su realidad. Y son nichos muy puntuales, por ejemplo, la población del Baupés, que en su mayoría es indígena, son nichos a los que realmente de los cuales se necesita muchísima información. Hoy un muchacho en Twitter, Mateo Castaño, creo que se llama él, colocaba un dato y el dato te suena alarmante, ¿no? Porque dice, las comunidades indígenas afros tienen un Gini del 51-53% respectivamente. Pero tú vas a ver el Gini nacional y no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué está pasando con esas comunidades que desde mi punto de vista deberían tener un Gini incluso más bajo? ¿Qué está pasando? No lo sabemos, porque el DANE no llega hasta allá. Entonces, y no nos vamos lejos. En Barranquilla, si tú quieres conocer los datos de pobreza o de desigualdad a nivel de ciudad, no los tienes. Cuando estuvo el tema del COVID,
yo quise hacer unos modelos predictivos para analizar la situación de COVID por barrio y por localidad, en Cartagena y en Barranquilla. Y no pude. O sea, no. Primero, los datos de Barranquilla no estaban abiertos. Había un mapa ahí que medio te mostraba información, pero no tenía forma de acceder a ella. Si querías conocer cuáles eran los barrios por localidad, no hay una información actualizada. Tampoco hay información actualizada de la población por barrio. O sea, ni siquiera como ciudad Barranquilla, por ejemplo Barranquilla, tiene una proyección de su población a nivel tan desagregada a nivel de barrio. O sea, no existe. Y sí, eso para mí es un obstáculo. No, es que es un obstáculo enorme, porque es que, por ejemplo, desde la academia, si quieres generar investigación, o personas entusiastas, por decirlo de alguna forma, quieren aportar a la discusión del crecimiento de la ciudad, no tiene forma de hacerlo. Entonces, si quieres acceder a los datos, entonces no te los entregues. Entonces, tienes que justificar que para qué los vas a usar. Pues si son datos públicos, eso debería ser público, eso no debería existir ninguna restricción. Tú quieres acceder a los datos de Transmetro y no puedes. Tienes que presentar una solicitud, entonces no te la van a contestar, entonces después el derecho de petición, después la tutela y así hasta que algún día te entregan los datos. En temas de gobierno abierto, ¿cómo has visto la estructura de datos que, por ejemplo, en un distrito como Barranquilla? ¿Cómo has visto ese? ¿La hay? ¿No la hay? ¿O ni siquiera hay de dónde comparar? Aquí no hay gobierno abierto. O sea, la única ciudad que tiene más o menos datos abiertos es Medellín y algo de Bogotá. Pero el resto ninguna tiene suficientes datos abiertos como para uno poder realmente decir si aquí hay un gobierno transparente, que los datos están abiertos, y que tú puedes aportar, como te digo, la discusión de la ciudad. O sea, no existe. Y aquí en Barranquilla, particularmente, conseguir datos públicos es muy jodido. Cierran mucho las puertas. No tenemos en la ciudad un departamento de estadísticas, propiamente hablando, por lo que veo yo, al menos de la estructura que yo he visto en la alcaldía de Barranquilla, todos son como muy misionales, pero en esa parte de consolidación de datos no existe. Pensaría que en la oficina de planeación, en la Secretaría de Planeación uno encontraría eso, pero no se ve al menos. No se ve, y si existen, no son de acceso público. O sea, por ejemplo, tú quieres acceder a un estudio de movilidad, por ejemplo, el impacto de una vía o de algo, no tienes forma de saberlo, porque no hay nada que lo mida. La semaforización, yo he visto problemas, o sea, yo me he puesto a analizar la forma en la que se mueven los semáforos en la ciudad, y hay muchos trancones que los ocasiona el semáforo, pero no hay ningún impacto, estudio de impactos de tiempo, nada, no existe. Y si existe, nadie tiene acceso a eso. Curioso, porque tenemos una gerencia de ciudad, no desde hace un año, desde hace más de 10 años, tenemos una gerencia de ciudad y parecería que, nuevamente, digamos, se consolida o se concentra un poco en el tema de infraestructura física, pero no en infraestructura lógica, en este caso los datos. Totalmente. Entonces se llenan la boca hablando de que, mejor dicho, la ciudad, planeando la ciudad 100 años, planeando no sé qué, pero están planeando la ciudad 100 años en carreteras. Y eso está bien, o sea, que haya carreteras, que donde, como dice Alejandro Chávez, el barrio donde la gente salía con barro y la ambulancia no llegaba, ahora llega la ambulancia, fue bacanísimo. Pero realmente no tenemos forma de comparar muchas otras cosas que realmente son importantes. El DNP, el DNP en diciembre lanzó creo que ya lo había lanzado antes, pero lanzó la última versión del índice de ciudades modernas. Está, para aquellos que quieran consultarlo, está en la página osc.dnp.gov.com, que mide 6 grandes elementos, pero dentro de esos elementos se descompone como en 100 indicadores más. Yo tuve la oportunidad de acceder a los datos de Barranquilla de ahí, pero también hay que decirlo, hay muchos datos vacíos, o de 2021, o sea, estamos hablando de época de pandemia. ¿Cómo crees tú que debería funcionar en Barranquilla un DANE distrital, vamos a decirlo de esa manera, o una oficina de datos en Barranquilla? Bueno, fíjate, para mí lo primero que debemos hacer, y ya existe el mecanismo, o sea, no hay que inventar la rueda. El plan de desarrollo de Gobierno Duque se creó el Sistema Estadístico Nacional.
En el 2009 se promulgó la ley y el rector de ese sistema es el DANE. Pero el sistema dice, o sea, la ley dice, que todas las entidades territoriales, o sea, todas las entidades gubernamentales descentralizadas, departamento administrativo, alcaldía, bla, 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 todos tienen que tributar sus datos a el DANE, ¿cierto? Entonces, no hay que meter la rueda. Hey, es replicar estudios, por ejemplo, que me parecen a mí muy importantes, como la gran encuesta integrada de hogares. En lugar de decirle al DANE, mira, ven acá, el DANE va en lo que puede, con los pocos que tiene aquí, recoge información, y que decir que el DANE es un monstruo que, como dijo un profesor de la Universidad de los Andes, que hoy está en la OCDE, no me acuerdo el apellido, se llama Néstor, él es el que hace recetas electorales. No sé si alguna vez lo viste en Twitter. Y él decía, nosotros tenemos un departamento estadístico que muchos países europeos envidian. O sea, el DANE es un monstruo, pero el DANE es un monstruo con su información nacional, con todo y los rezagos que tiene. Pero a nivel distrital podemos tener uno igual. Bogotá tiene uno parecido. Y si tú miras la información que te da Bogotá te da hasta el barrio, cuál es el barrio que tiene menor calidad de aire. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer aquí, crear nuestro departamento, crear nuestra oficina, que puede estar adscrita al departamento, a la Secretaría de la Nación, y tener su oficina con su presupuesto, con su equipo de trabajo, y replicar, por ejemplo, lo primero que yo haría es la gran encuesta integrada de hogares, vamos a hacerla para cada barrio. Y se calculan sus muestras certificadas y se saca esa primer consolidada de información de barrio que desde el distrito, inclusive desde el sector académico, pero obviamente con los datos abiertos, desde el sector público, podamos desde el sector académico o desde cualquier ciudadano pueda consultar y decir, ok, voy a hacer una comparación de la pobreza multidimensional en los barrios de Barranquilla, o quiero mirar cómo está el desempleo, la informalidad, qué barrios concentran más personas en condición de informalidad, qué barrios concentran más personas con empleo formal, qué personas tienen más información de esto y lo otro. Pumarejo sigue quejando de que a Barranquilla la evalúan con toda el área metropolitana. Pero entonces, ¿qué están haciendo para ayudarle al DANE a medir mejor? Porque al final, si tú haces la gran encuesta integrada de hogares, la aplicas por barrio, al final esa información tú se la tributas al DANE. Y al DANE le decís, pues al DANE feliz que tú le puedas ayudar en eso. O sea, eso es cuestión de voluntad política de realmente hacer las cosas. Pero bueno, aquí de pronto no tienen esa visión, Bogotá lo hace, y por eso es que tú ves que Bogotá tiene unos indicadores de ciudades espectaculares. Y encuentras información de Bogotá lo que tú quieras. Hasta el aprovechamiento de las ciclovías. Pero aquí no es. En Bogotá fueron más allá, pues, con la creación de Ágata, que es la agencia de analítica. Realmente Ágata es público-privada, es una alianza público-privada, pues que se hace, es un tipo de sociedad mixta, en la cual lo que busca es precisamente soluciones basadas en datos y desarrollo de soluciones interesantes. Uno de mis profesores también hace parte, pues, de ese equipo maravilloso, y genera soluciones interesantes, soluciones, así como hay soluciones sociales, también hay soluciones, por ejemplo, en temas de microcrédito. Y es que ellos identificaron una forma diferente, por ejemplo, de puntuar a la gente para que fueran aspirantes a microcréditos, ¿sí? Porque si se iban por el camino tradicional, los scores de riesgo tradicionales, pues la gente iba a salir mal medida o mal calificada, pues. Entonces ellos crearon todo esto. ¿Qué otros usos crees tú que, pues, bueno, vamos a soñar con muchas cosas, pero creo que lo que tú dijiste de la encuesta de hogares es fundamental? ¿Qué otros usos le ves tú a la información que crees que pueda ser aprovechado por esta agencia local de datos o nuestro DANE distrital? Bueno, yo te pongo un ejemplo de algo que yo mismo construí. Cuando estaba cursando la maestría, en uno de los módulos, hicimos un modelo de regresión con la intención de encontrar cuáles eran los factores asociados a la inactividad laboral. Prepandemia, pospandemia, 2019 contra 2020. Eso fue en el 2022, en comienzos de año 2020. Mentira, a finales de año de 2021. Tomamos los datos hasta cuando estaban, o sea, fue el tercer trimestre del 2021 versus tercer trimestre del 2019. Y encontramos datos interesantes. Por ejemplo, vivir en la costa implica una probabilidad más alta de estar inactivo en el mercado laboral. Ser mujer
aumenta la probabilidad en 4.15 veces de estar inactivo en el mercado laboral. Entonces ya estamos hablando de datos bastante crudos, bastante dicientes, que te pueden ayudar a entender un poco más la ciudad. Entonces, por ejemplo, queremos crear programas de empleo formal. Listo, el distrito tiene una oficina que funciona bastante bien, no lo voy a negar, con todas sus limitaciones y todos sus enfoques muy dados más a los oficios que al empleo como tal. Uh-huh. Pero si nosotros tenemos la capacidad de ver dónde está la gente informal, si tenemos la capacidad de entender cuáles son los factores que están llevando a que la gente no prefiera, voy a decirlo otro, cuáles son los factores que están llevando a que las personas tengan que optar por un trabajo informal, porque puede ser que no hay trabajo formal o el trabajo formal necesita cualificación. Entonces, si nosotros entendemos que las personas que están en la informalidad carecen de cualificación, podemos enfocar los procesos de educación formal a ese tipo de personas. Ahora, la educación formal no necesariamente tiene que ser universitaria. O sea, podemos tener educación informal para el trabajo. Y eso fue algo que Alejandro Char en su momento impulsó en su primer gobierno, cuando atacó frontalmente el mototaxismo. Una de las causales que tuvo éxito, por los cuales el mototaxismo en Barranquilla no es un fenómeno desproporcionado como en Cartagena, es que el tipo atacó la base. ¿Cuál es la base? La gente necesita trabajar. Ok, entonces yo te voy a conseguir un trabajo, pero ¿cuál trabajo te voy a conseguir? No, es que las empresas necesitan, qué sé yo, instrumentadores de máquina, mecánicos, no sé, lo que sea. Entonces, él hizo un convenio con el SENA, organizaron a los mototaxistas y dijeron, ok, formalícense, vamos a ustedes en asociaciones, lo que sea, y a partir de esos grupos de mototaxistas les dieron capacitación, mientras al tiempo iban desarticulando el mototaxismo con esa asociación. Entonces, cuando llegó el punto final ¿cuál fue? Decirle al empresario, oye, si vincula a los mototaxistas que se están formalizando, que se están educando, que se están formando, y ¿cuál fue el resultado? En Barranquilla no hay un mototaxismo desbordado. O sea, el mototaxismo, claro, se ve mucho sobre todo para los barrios del sur, pero no es un fenómeno como en Cartagena, que es incontrolable. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de información puede ser de la encuesta integrada de hogares. Otro es el de seguimiento de la economía. Aquí se puede revisar cuáles son los aspectos de la economía, los sectores de la economía que realmente están moviendo. Ya, qué tanto está aportando el comercio al PIB, y un montón de cosas que realmente son necesarias para proyectar la ciudad como es la visión que ellos desde su oficialismo tienen. A ver, ellos siempre hablan de que Barranquilla es la ciudad donde debe llegar más empresas a invertir desde afuera, pero ¿qué condiciones le estamos dando a esas empresas para que vengan? ¿O cómo las debemos hacer más atractivas? ¿Cómo debemos hacer más atractiva a Barranquilla? Está bien, la infraestructura es importante y de pronto a los empresarios de afuera les interesa poder mover su carga, por ejemplo. Pero de pronto, conociendo mejor la economía de la ciudad, las condiciones sociales, podemos proyectar muchas cosas más. Dame un segundo. Por ejemplo, ¿sabes qué me parece supremamente importante y necesario para este ejercicio de ciudad? En temas de educación, por ejemplo, que tanto nos apasiona a ti y a mí, el uso de computadores. Uh-huh. O sea, el IFES, en Data IFES tiene una información sobre si en la casa del estudiante hay o no hay equipos de cómputo, y si tiene internet o no tiene internet. Pero de pronto se puede ir más allá. ¿Ya? ¿Por qué el estudiante no aprovecha el internet si lo tiene? ¿Ya? Y cosas así. Entonces yo sí creo que hay muchas cositas que podemos hacer como ciudad para realmente transformar desde el análisis de los datos. Yo creo que hay bastante tela de donde cortar definitivamente. Hablaste de Barranquilla, hablamos de Medellín, de Cartagena, de Bogotá. Creo que hay, como dices tú, muchos elementos de donde sacar no solamente ejemplos de cosas o antecedentes, sino también de cosas que se pueden hacer, en las cuales nos podemos proyectar. Lo importante es que cada ciudad entienda en ese sentido cuál es su vocación y qué tipo de problemas quiere resolver. Cada quien, pues como lo hemos visto,
la problemática de cada ciudad. Barranquilla es diferente a Santa Marta, es diferente a Cartagena, Montería, y a su vez Cali diferente de Medellín, y por supuesto todos a su vez somos diferentes de Bogotá. Y creo que en ese sentido, sí, lo que nos puede ayudar a hacer la diferencia es cómo manejamos los datos que nos interesan, ¿sí? El tema de educación, por ejemplo, en ciertas poblaciones como la nuestra, en donde todavía estamos por debajo del nivel nacional en algunos indicadores, por ejemplo, o de salud o de alfabetización, y en otros indicadores también de salud y educación, donde también estamos por encima, sobre todo cuando uno ve cifras a nivel departamento, porque, como dices tú, de pronto Barranquilla tiene unos muy buenos indicadores de cobertura y calidad, de hecho tiene colegios ubicados en el top, pero cuando nos medimos a nivel de área metropolitana con Soledad o Malambo, pues esos índices caen en picada. Puerto Colombia pues está por encima usualmente del promedio, porque tiene una cobertura de educación del 100%. ¿Sí? Entonces, definitivamente cada ciudad tiene ahí sus propios engranajes y sus propios elementos que puede trabajar, y los datos pormenorizados, mirando lo que sucede en cada barrio, en cada localidad, en cada unidad de planeación, pues va a hacer la diferencia. Diego, te agradezco por... Mira, para terminar, disculpa que te interrumpa. Adelante. Yo hace rato vengo diciendo que debemos aplicar algo que se hace en San Pablo, Brasil, en Sao Paulo. Ellos tienen un centro de control de la ciudad. Y ellos tienen en un mapa unas capas. O sea, en los sistemas de gestión de información, como Albis, ellos trabajan por capas. Entonces tienen una capa donde están todos los colegios, con su cobertura, todo. Tienen otra capa donde están los hospitales. Tienen otra capa donde están las estaciones de policía. Y encima de eso, tienen unas capas donde se presentan los hechos de violencia. Vamos a poner que lo estamos haciendo en Barranquilla. Entonces, tienen una capa donde se presentan las riñas. Los hospitales, ¿qué hospitales están atendiendo urgencias por violencia? Ya sea intrafamiliar o violencia en la calle, violencia doméstica. Además de eso, tienen una capa donde se presentan los atracos, y etcétera, etcétera, o sea, los hechos de violencia y los hechos criminales. ¿Tú te imaginas poder atacar la criminalidad de esa forma? O sea, que tú puedas entender dónde se presentan las riñas, por ejemplo, o dónde están el mayor número de atracos, o de pronto no, las riñas se están presentando en una zona donde no las tienen medidas, y de pronto hay un hospital público, porque la red hospitalaria de Barranquilla es muy buena, hay que decirlo, el hospital público, la red pública es muy buena. Entonces, esos hospitales esos puestos de salud donde están atendiendo esos heridos de puñaladas, de botellazos, de piedra, lo que sea, que no están en los barrios, o sea, y empezar a entender la violencia con un enfoque holístico. No atracan mucho en Buenavista. Claro. Entonces voy a poner 8 patrullas allá en Buenavista paradas todo el día para ver qué hacen. Y en eso San Pablo tiene un ejemplo muy claro y es exitoso. O sea, el caso de San Pablo es un caso de éxito de cómo ellos han llevado a controlar la violencia de esa forma. O sea, sería espectacular. Y si esa vaina, tú como ciudadano puedes entrar y acceder, o sea, sería fabuloso. Y eso es lo que yo abogo tanto como analista de datos, como experto en datos. Deberíamos tener más datos abiertos. O sea, el ciudadano debería tener más acceso, porque al final hay un montón de gente muy experta que sabe muchísimo, pero que puede tener más información. Ya, por ejemplo, yo tengo una profesora en la Universidad del Norte, la profesora Karen Flores, que le mando un saludo si escucha este podcast. Karen es una tesa en estadística, y yo se he dedicado al tema de epidemiología y de temas clínicos y de salud, sobre todo salud pública. ¿Tú te imaginas una persona como ella, con toda esa capacidad que tiene, haciendo analítica de la minucia de la ciudad? O sea, sería un impacto impresionante. Además de toda la producción académica que puede sacar más, lo que eso impactaría a nivel de política pública del distrito, poder tener gente procesando esa información, y que al distrito no le cuesta nada sino disponer de la infraestructura, que para manejar esos datos realmente es
mínimo el costo en infraestructura. O sea, por ejemplo, algo que a mí me choca muchísimo en el Ministerio de Salud es que para tú acceder a la información te entregan un cubo que es horrible porque está en Excel, entonces son un montón de datos. O sea, tener eso en bases de datos abiertas, datos abiertos que tú simplemente te conectas a la URL y listo, chao. O sea, no hay que inventar la rueda. O sea, no hay que inventar la rueda. Entonces, con eso quiero como cerrar que tenemos una oportunidad impresionante de generar no tanto diagnósticos y estudios, sino de generar muchísimo conocimiento a partir de esa gestión de los datos y de esa analítica de los datos, que créeme que si tú le pones a una universidad tan minuciosa con la investigación como la Universidad del Norte, le pones de datos así y esa gente vuela con la investigación. Ahora imagínate que, por eso es que, por ejemplo, te pongo el caso de los Andes, que tienen 200 observatorios y todos tienen relaciones con el ministerio, con no sé qué. Por eso es que los Andes vota tanta investigación a nivel de análisis de política pública, porque tienen los contactos con los ministerios, pero es que no deberíamos depender de relacionamiento público, porque es que esos son datos. Deberían ser abiertos. Deberían ser abiertos, salvo que sean temas confidenciales, por ejemplo, como todo, ¿no? Así como las empresas tienen datos confidenciales que no están dispuestos a abrir, como hay datos que se pueden abrir y que tú los puedes utilizar. Muchísimas gracias, la verdad ha sido una conversación bien interesante que seguramente amerita varios capítulos adicionales donde seguramente exploraremos el tema de las ciudades inteligentes, donde hablaremos más del gobierno abierto, de la innovación pública y de muchos otros elementos que pues son ideas atrevidas, innovadoras, que deben ser escuchadas y difundidas, y esa es la idea con este podcast. No, claro que sí, cuenta conmigo con lo que necesites y bueno, son temas que me apasionan. Como dice la esposa de un amigo cuando me reúno con él, te quieren arreglar el mundo. A veces para arreglar el mundo solo se necesita pensar un poquito en lo que no está funcionando bien. A veces lo ideal no está lejos. Muy, muy buen cierre, muchísimas gracias. Cerramos así otro capítulo de Rebeldemente y los esperamos en la siguiente emisión para hablar de una idea rebelde o un personaje revolucionario. Gracias a ustedes por escucharnos.